Antes de saludar, como de costumbre, quiero señalar algo. El país en donde estoy ubicado en estos momentos es Chile. Yo soy un sujeto que cumple con la mayoría de edad y antes de escupir las idioteces que normalmente llego a pronunciar en los videos que grabo, quisiera tomarme unos minutos para aclarar que esta opinión que voy a vertir es totalmente mía y yo soy responsable de todo lo que vaya a escupir en este video, en este My Name. Y bueno, si estos dichos se llegaran a malinterpretar por alguna persona o llegaran a tergiversarse o algo por el estilo, créanme que hay una verdadera lástima y no es algo que ya esté dentro de lo que significa mi responsabilidad. O sea, ya subir este video es responsabilidad mía, pero espero que no se haga mal uso de mis palabras si es que llegase alguien a tener la mala intención de querer hacer eso. A lo largo de la historia de nuestro país se han observado grandes hitos históricos que han manchado con tinta, sudor y sangre aquellos que llamamos ideologías. Quiero preguntarles, ¿qué es una ideología? Según la Real Academia Española, son un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectiva o época de un movimiento cultural, religioso, político, etc. Nuestra historia comprende ciertas pugnas ideológicas que van desde lo religioso hasta lo político. Esto último se fragmenta en lo que conocemos comúnmente como la política del bien común y la política partidista, la cual se supone que son un conglomerado de partidos políticos que tienen ideas para llegar al bien común y ideas distintas que las cuales se llegan a discutir en lo que conocemos como el Parlamento. De acuerdo con lo anterior, claramente existen personas simpatizantes a lo que llamamos ideologías políticas o religiosas. Muchos de estos pueden estar bajo la influencia cultural al momento de ser parte de algún color político, secta o religión, lo que siempre nos hace libre de elegir nuestro propio camino al momento de observar el mundo e intentar comprender cómo funciona este. Algunos tienen la idea de quedarse sentados, mirar satisfechos del plato de comida que le han servido frente a la mesa que es su vida. Es decir, se satisfacen con las cosas que les presentan a ellos. Es decir, puede ser su religión, puede ser quizás una crianza ligada a algún partido político o alguna creencia sociopolítica, la cual lleguen a considerar correcta ya que se criaron bajo una enseñanza que les inculcó que eso era el camino correcto. Como también hay gente que ya se harta de esto y la verdad se levanta de esa mesa y ellos quieren buscar su propio plato de comida, ya que se hastiaron de recibir siempre las mismas respuestas. Tal vez estas dos cosas se pueden considerar como una especie de suerte, ya que el consolidarse ante una fe o ante alguna ideología es bastante difícil en estos días y la verdad es que hay que ser valiente para hacerlo. Porque siempre va a existir la gente que te va a criticar. Como también por el otro lado, es bastante también valiente pararse de esa mesa y decir que quieres buscar tu propio camino, tus propias ideas, tu propia verdad, por ponerle un nombre. Son dos puntos de vista que chocan, pero al mismo tiempo ninguno está equivocado. El error comienza cuando ambos se juntan y uno trata de interponerse frente al otro. Esto no es algo que signifique que estemos condenados a enfrentarnos durante una eternidad para demostrar qué es lo correcto o qué no. Significa que es algo que técnicamente nos hace humanos, buscando la forma de encontrar la explicación a lo inexplicable, como también buscamos la forma en que todos podemos coexistir y a la vez vivir en un buen ambiente. Esa fue una introducción a lo que voy a hablar ahora. Lo anterior fue un preludio para lo que voy a decir ahora. Como ustedes sabrán, siempre grabo algún video para explicar algún malestar que tengo en el momento o simplemente para compartir algo que he estado viviendo, como lo fue anteriormente el video de los juegos, que en realidad fue bastante curioso y es más un humor personal que tengo con mis amigos, chistes internos. Estos videos no los hago virales, pero hay veces que cosas me llevan a grabar estas opiniones que en realidad son bastante friqueantes, que me llegan a hartar lo que es mi cabeza. Bueno, vamos al grano. Yo recuerdo que cuando iba en el colegio, lo único que escuchaba sobre política era más que nada cosas que se estaban viviendo en el momento. Antes de que saliera Sebastián Piñera como presidente, todo se basaba en derecha e izquierda, siempre concertación o alianza. Una batalla bastante campal entre dos ideales políticos que conglomeraban un par de partidos políticos cada uno, que la verdad ambos representantes de cada
bandos son personas que no daban una opinión tan concreta de lo que son las realidades chilenas o la realidad de cada persona. Todos se basan en una sarta de promesas y yo lo digo abiertamente. En su tiempo cuando era más chico, siempre dije que me gustaba todo lo que fuera el bien común y por ende alguna vez pensé que me iban a atender o a tachar de comunista o de socialista o de humanista o de algo por el estilo, cosa que nunca entendí bien el peso de esas palabras. El día de hoy, personalmente con todo lo que he visto y me queda mucho por ver todavía, me conformo con decir que no tengo alguna ideología política concreta. Es más, tengo ideas personales sobre qué es lo del bien común, qué cosas necesita quizás el país y qué no. Pero no me voy a escudar tras un partido político, ya que después de pensar tanto a lo largo de los años que después de salir de colegio, que han sido 3 años bastante largos, me he dado cuenta de que todo esto es una mierda. La verdad es que la derecha y como la izquierda a mí me da lo mismo. Yo me desligo de lo que signifique política. He visto que a lo largo del tiempo uno lanza un comentario de repente y es tachado con ciertas palabras que, en lo personal, yo considero que la persona que las dice debería tener la madurez suficiente para saber qué mierda está diciendo. Pero el caso es que no sabe qué mierda está diciendo y simplemente la dice, demostrando que no tiene la madurez suficiente. Es un enredo. Me llama la atención que este año estuvo en Viña, 2013, Jorge González. Jorge González es un personaje, es un músico chileno, ex miembro de Los Prisioneros, que siempre ha sido reconocido por sus controvertidas palabras y la controversia que causa con estas. Este personaje es bastante conocido por ir siempre en contra de lo que es la derecha chilena, como también ha criticado duramente a lo que es la izquierda, cosa que igual en lo personal admiro un poco, pero la verdad es que las opiniones vertidas sobre Jorge González son lo que me dan un poco de pelotas para grabar este video. No estoy haciendo un video para defender a Jorge González, puesto que si bien le tengo mucha admiración como músico, que es por su carrera, su trayectoria y por algunos de sus pensamientos, yo sé que él no es el músico perfecto, no es el chileno perfecto. Yo sé que el weón, como buen chileno, es bastante hipócrita con muchas de las cosas que dice y con las cosas que hace, pero al menos tiene las pelotas para decirlo. Hay gente que le molesta que diga cosas en sus espectáculos, sobre todo como en Viña, en público, porque dice, ¿por qué no viene a hacer música? Bueno, lo que me llama la atención es que, claro, esperan que venga otros músicos como Calle 13 o no sé, o venga Miguel Bosé, porque si ustedes no sabían, Miguel Bosé también dio su opinión sobre política, no en el escenario, pero lo hizo público en la sala de prensa. Ellos también dieron su opinión crítica. Pero claro, a ellos no les van a decir nada, porque son músicos de afuera. A ellos se les perdona porque no son chilenos. Y eso nos da a entender también un poco el carácter chaquetero del chileno. Claro, yo puedo decir, apoyo un poco la opinión de Jorge González, pero eso, por decir eso, me tachan de como Nacho. Me cachan de resentido social. Y si dijera lo contrario, te dijera que estoy totalmente en contra de lo que dice, o estoy en contra de alguno de los postulados que están ligados a las palabras de Jorge González, sería un facho. ¿Qué mierda está pasando acá? O sea, ¿qué cosas nos hemos perdido? ¿En qué minuto volvimos a una discusión tan banal que fue saliendo del 90? En serio, no sé en qué momento nos perdimos. Si cada una de esas personas que clasifica a otros se da el tiempo para buscar y tirar mierda a esa idea que está respaldando al otro, tuviera la idea de qué significa cada palabra que está diciendo, creo que no la diría. Cuando alguien tacha a una persona de comunista, de comunacho, porque simplemente está de acuerdo con las políticas de los estudiantes, de querer educación gratuita y calidad, o en parte solamente tener parte de estas, o está en contra de la violencia que muestran los carabineros, que presentan los carabineros, o que está en desacuerdo con las ideas de lo que son las hidroeléctricas, o está en desacuerdo con las ideas de vender ciertos patrimonios del país, y lo tachan de comunacho por eso. El otro caso, contrario, la persona que no está de acuerdo con los estudiantes porque cree que está bastante mal que haya educación gratuita, porque ellos trabajaron bastante duro para conseguir su propia educación y pagársela a sus hijos, que es bastante comprensible igual.
O una persona que no esté de acuerdo con los estudiantes, simplemente en algunos puntos de su tecnología puede decir, claro, apoyo lo que es educación gratuita, pero no estos caminos. O una persona que diga, esta protesta, sea cual sea, no está bien porque estos puntos están flanqueando. O esta persona que dice que una hidroeléctrica quizás pueda ser necesaria para el país, porque y te va a dar una serie de argumentos. O una persona que dice que tal vez sea bueno que se firmen ciertos tratados de comercio. Vamos a saber. A lo que voy es, como existe esta sanda dual, como existe esta imbecilidad dual para clasificar a la gente, hay un punto medio. Este punto medio es el que más me emputece. O sea, yo tengo claro que me molesta que a la gente la atiendan de comunacho o la tilden de facho. Pero el punto medio es el resentido social. A mí me llama la atención de que ver a Jorge González en la televisión abierta y de repente veo un montón de comentarios diciendo ya salió este comunacho, o ya salió este resentido social. O no sé, ver una persona que está en contra de algo, no sé, quiere criticar que se vaya a hacer un acto de homenaje a algún personaje que participó activamente durante la dictadura de los militares chilenos en el año 73 hasta el año 90. Y están en contra y los tildan de resentidos sociales. Yo me pregunto, la persona que tilda de resentido social a otra persona, sin ni siquiera conocerla a fondo, ni siquiera saber por qué viene el origen de sus malditas palabras, tiene sesos en la cabeza. Eso es lo que me gustó. Siquiera tendrá el tiempo, porque como tiene el tiempo de meterse a Facebook y escribir pseudo comentarios inteligentes, comentarios ácidos, tratando de dejar en claro que es una persona chistosa, plausiblemente inteligente, actualizada, o simplemente querer cagarse al otro con algún comentario banal que lo deje simplemente como un idiota. Yo me pregunto, esa gente con todo ese tiempo libre ha tenido el tiempo suficiente de tomar un diccionario y buscar qué significa resentido. ¿Y de dónde viene el término resentido social? Es decir, una persona que está en desacuerdo con alguna cosa que quizás le genere demasiada molestia, anda a saber tú, quizás debe estar en desacuerdo con un homenaje a un personaje que participó activamente durante la dictadura, porque la dictadura quizás perdió a su abuelo, o sus padres perdieron a un familiar, y todavía siguen mal por eso. Estar en contra, obviamente estar en contra, y por eso, ¿será un resentido social? ¿O vamos completamente al otro lado? Vamos antes de la dictadura, antes del 73, cuando el presidente Salvador Allende Gossens salió electo, y se decía de que todo esto iba a ser una nueva Cuba, y también se acusaba de que habían desapariciones por parte de los militares que eran dirigidas por él. Una persona que critica al gobierno de Salvador Allende Gossens por todas las cosas que mencioné anteriormente podría ser un resentido social. El mismo resentido social que anda criticando a la gente que sufrió las consecuencias de la dictadura. O sea, ¿con qué criterios vamos a empezar a clasificarnos entre nosotros? Es realmente imbécil. Además, ver que una persona que no tiene nada que ver con esas fechas, un pendejo, porque disculpen el término en realidad, pero es un pendejo de mi edad, por ejemplo. Yo tengo 20 años, pero yo no viví ese tiempo. Nosotros vivimos las consecuencias de esos tiempos, pero aún así yo no viví ese tiempo. Yo tengo la suerte de que mi familia no estuvo involucrada y mis conocidos no estuvieron involucrados ni con uno ni con el otro bando. Por ende, yo no tengo derecho a andar juzgando y tildando de cierta forma a otra persona por su opinión. Es decir, si yo conozco a alguien que critica al gobierno militar o la dictadura militar, porque en realidad fue una dictadura, está en su derecho, él sabrá por qué la critica, a menos que en sus argumentos realmente haya una cosa tan vacía. Recién ahí podría empezar a darle una opinión crítica a esa persona. O una persona que critica lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Lo único que queda de eso son las que nos enseñan en clase, lo que está en los libros de historia y lo que nos pueden contar los más viejos. Y todos son argumentos distintos. Yo no podría decirle, oye, ¿sabes qué? Tu opinión está totalmente mal. Y no por eso lo voy a tildar de resentido social, de facho o de comunista. Si yo tengo la suerte de que no tengo relación alguna con los hechos que pasaron en esos tiempos, ¿por qué una persona de mi edad o menor, más pendeja, tiene las pelotas para hablar tanta sarta de weas sobre otras personas que sí a lo mejor tuvieron algún vínculo con eso? Y quizás la pasó bastante mal,
sea el bando que sea, tiene las pelotas para decirle algo. En serio. Yo les digo, pendejo, si tienes mi edad ahora un poco mayor, pendejo, infórmate. Antes de criticar a una persona, conócela a fondo. Entiende por qué dice eso. Entiende el porqué de sus palabras. Recién ahí, ten el valor de darle una crítica. Y una crítica inteligente usando palabras coherentes. No una terminología imbécil como comunacho, facho o resentido social. En serio. Y si te causa gracia andar creyéndote una persona irreverente, diciendo en Facebook, en Twitter o en foros, oh miren, ya llegaron los comunistas, o miren, ya un comentario, sacan los fusiles, compañeros, o fachos, culiados y weas, o no sé. Eso más que nada va, quizás a algunos les cause gracia, pero a otras personas que ya les aburre ver cómo existen peleas tan imbéciles por gente que ni siquiera tiene cercanía con todo lo que pasó alguna vez en este país, en serio. Ver esas cosas, ver esa clase de personas, lo único que ves es a un par de pendejos, imbéciles, con una opinión de papel, de cartón, que lo único que quieren es hablar y que los escuchen. Si tú quieres hablar y que te escuchen, tienes que tener una buena opinión. Y no estoy diciendo que mis opiniones sean bastante buenas, no, al contrario. Mis opiniones son bastante blandas. Cualquier otra persona podría llegar a quebrarlas, pero al menos tengo argumentos y puedo estudiar antes de dar una opinión. No voy a llegar y decir cosas por decir. Antiguamente grabé un video dando una opinión sobre lo que pasaba en Ventanas y en realidad ni siquiera estudié lo que pasó ahí y me llegó una crítica y yo la acepté. De hecho, borré el video por vergüenza, porque eso es lo que da cuando a uno le dicen que está diciendo puras imbecilidades, vergüenza. No sé, ¿cómo no tienen vergüenza en decir tanta imbecilidad juntos? Tú tienes la libertad de creerle a quien tú quieras, pero tienes que tener las pelotas y los argumentos para defender tu postura. Eso te va a hacer, como dije anteriormente en el comienzo del video, persona que tú elijas defender, tienes que hacerlo bien, con argumentos y luchar con convicción, porque esa idea siga en pie, más que nada dentro de ti. No va a venir cualquier persona y te va a echar abajo. Pero como dije también, hay gente que se aburre de que le sirva lo mismo una y otra vez. Y como yo, lo personal, deja de creer en los dos partidos políticos, como también lo pasa con la religión. Lo único que les pido es que antes de hacer alguna opinión, en serio, antes de hacer alguna opinión, piénselo